Pipe, ¿te lograste conectar? Pipe, bueno, estamos teniendo problemas con la conexión de Felipe. Qué bien. ¿Qué hubo, Charlie? ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente, hermano. ¿Cómo vas? Hoy sí pudimos. ¿Cómo Bien, vamos? pues corriendo por todas partes pero bueno, ¿cómo va todo? Bien, bien, hermano, gracias a Dios, todo muy Ya bien. tenemos gentecita ahí conectándose, perfecto. Sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Pues es que hay trabajo por varios frentes con el tema, entonces, pues aprovechando sacar cosas adelante también. Esta semana están en la Plataforma Internacional de Reducción del Riesgo en Uruguay y en Paraguay. ¿Mm? Entonces han salido pues también varios temitas. Mira que ya por ahí nos están saludando. Buenas noches a todos los que se van conectando. Ah, Diego se unió, Laura, uy, por aquí nos acompaña Manu. Manu, un saludito, ¿cómo vas? Saludo para Manuela, ¿cómo está? Buenas noches. Allá Juan, Angelina. Camila, Andrea. Sí. Dame un segundito. Listo, papá, dale, dale tranquilo. Hola Manu, ¿cómo vas? Saludito. Por aquí está desde que se conectó mi amigo Elohim. Un ¿Quién? saludo. Bueno, le damos tiempito a la gente que conecte, ¿ok? Sí, sí, vamos a darle tiempo a la gente. No. Vamos a irle dando un poquitico de tiempo. Está temprano, faltan 5 minutos para las 8:30 para que iniciemos el webinar. Listo. Afuera, que hay un equipo y ahí aparece el nombre. Mientras que vayamos viendo. Franco azul a la izquierda. Espérame un segundo que estoy teniendo problemas con la conexión del Bluetooth mío. A ver si logro lanzarme nuevamente. Me está como molestando. Entonces no sé si estoy en el lado correcto. ¿Me confirmas, por favor? ¿Cómo me escuchas ahí? Pipe, se le cayó la señal a este man otra vez. Ahí me oís, ahí me oís. Sí, 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 ahí te escucho bien. Listo. ¿Cómo me escuchas vos? No, bien, es que como que hizo ahí una fluctuación y me botó, Ok, 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 listo, perfecto. pero ya, pero ya. Listo, Bueno, muy bien. usted me dirá cuándo. No, pues ya, yo creo que tenemos 2 minuticos más y vamos empezando a hablar de día de hoy que nos trae, que es bastante interesante sobre todo lo que tiene que ver con la logística humanitaria.
Sí, varias cosas interesantes que hablar al respecto, sobre todo, sobre todo porque hay protocolos y hay un montón de cosas que, pues, que han venido evolucionando de una u otra manera ya. Y pues que es muy importante que la gente, pues más allá de lo positiva y querer correr con el, pues, que me estudios Se te está perdiendo la señal. ya, escuchando mucho ruido de fondo. Listo, espérame un segundito, yo miro a ver cómo puedo solucionar. Dale, dale. Espérame un segundo. Espérame un segundito, yo miro cómo soluciono el ruido de fondo. Espérame un segundo. Dale, te escucho, adelante. Ya. Entonces te estaba diciendo que pues es que hay muchas cosas que vienen cambiando, que hay que entrar en conciencia pues en temas de preparación, en temas de organización, para poder afrontar ciertos escenarios. O sea, el tema de la logística humanitaria es un elemento fundamental ahora en términos de preparar y organizar las operaciones. De una u otra manera es que la gente entienda que no se trata de salir corriendo a ver qué se puede hacer, sino que todo tiene que obedecer a una preparación y organización. Yo creo que ese es el contexto del tema para que lo tratemos hoy. Nada, pero no te estoy oyendo. Ahí te quedaste. Estamos a un minuto de iniciar la charla y pues le damos la bienvenida a todas las personas que en estos momentos se están conectando. Y bueno, agradecerles por estar acá, agradecerles por creer en estos webinars, que digamos que esto es una charla donde nos sentamos dos amigos a conocer un poquitico más de este mundo del rescate, un poquitico más del mundo del tema humanitario, y que de una u otra forma, a los que nos apasiona esto, pues nos mueve demasiado. Y pues estamos aquí es más que todo por ustedes, porque sé que hay mucha gente que le gusta conocer un poco más de este tema. Bueno, para ir dando comienzo, Pipe, ya pasó el minuto. Pues muy buenas noches a todos. Un saludo especial de parte del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia, BRA, de todos los integrantes quienes se van a ir conectando a medida que vamos avanzando, y a las personas que vayan ingresando al webinar. Y bueno, Pipe, darte las gracias por sacar de tu tiempo, porque sé que sos una persona bastante ocupada, para poder compartir con nosotros este espacio, y no solamente el espacio, sino la gran experiencia y la gran trayectoria que tú tienes como, no solamente como piloto, sino como persona que maneja toda esta parte de la gestión del riesgo. Entonces, de parte nuestra, como BRAC, te damos las gracias por este espacio. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquitico más de quién es Felipe Londoño. ¿Qué más, Charlie? ¿Cómo estás? Buenas noches. Igualmente, pues un saludo, un abrazo. Usted sabe que es como mi hermano, y sobre todo pues que hemos tenido que compartir bastante en estos escenarios. Ya, un saludo también muy grande a la gente que se está conectando. Por ahí veo que nos están saludando desde Maracaibo, en Venezuela. Igualmente, saludos allá a nuestros hermanos venezolanos en Maracaibo. Pues yo creo que, Charlie, hay que resumir el tema de la presentación, y es que pues yo soy piloto de helicóptero ya hace más o menos unos 15 años, y entre mi trabajo me he dedicado, pues además de la parte del vuelo, a la búsqueda y rescate como actividad principal, y digamos desde la parte académica y muy relacionada con mi área de trabajo, a la gestión del riesgo de desastres. Ya, entonces, digamos que son cosas que se van conectando unas con otras a lo largo de la vida, por las casualidades, por a dónde lo llevan a uno los caminos, y pues finalmente termina uno trabajando, pues como muy enamorado de este tipo de trabajo. Entonces yo creo que ese es el resumen, Charlie. Ahí
cositas interesantes que se han compartido, cositas que se han aprendido y pues que creo que al final pues son muy útiles para las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Pete, hermano. Sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo de conocidos, hemos compartido en muchos escenarios, entre ellos pues en los que no los quisiéramos encontrar, pero que desafortunadamente nos toca, y es en las búsquedas de personas desaparecidas o en accidentes de aeronaves. Y hemos tenido pues una gran experiencia y unas grandes anécdotas de las cuales hemos sacado unas grandes conclusiones y que cada día nos nutren más como seres humanos. Bueno, hermano, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es la logística humanitaria hoy en día en estos temas de gestión de riesgo, sobre todo en la parte SAR? Bueno, Charlie, yo creo que hay que empezar a hacer un contexto importante con quien nos escucha, en el sentido de que la logística de todas las operaciones es diferente, porque cada operación es diferente. Todos esos factores de magnitud, condiciones en las que se dan las diferentes situaciones, pues marcan como unas características muy particulares de cada uno de los eventos y requieren una planificación específica. La logística en sí no es otra cosa que tener la capacidad de desarrollar las operaciones en términos de personal, en términos de equipo, en términos de entrenamiento, y ya, muy diferente al pensamiento que tienen algunas personas, que la logística es solamente llevar cosas del punto A al punto B. Ya, entonces, cuando hablan o quieren organizar un proceso de logística humanitaria, sin revisar las páginas o sin revisar las informaciones que dan las diferentes organizaciones, pues lo que la gente hace es: quiero empezar a recoger ropa, o quiero empezar a recoger mercados, quiero empezar a recoger comida, y ahí es donde se empiezan a generar diferentes errores en los procesos. Te llevo a un evento histórico como el de Armero con todas sus dificultades, y resulta que pues en 1985 el desarrollo de los conceptos de gestión del riesgo no era muy amplio, o era amplio para el momento bajo la óptica de la prevención y atención de desastres, sobre todo la parte de la atención de desastres, que era lo más importante en el momento. O sea, existía un concepto de todas las personas de que lo que había que hacer era esperar a que sucediera un incidente de cualquier tipo, un desastre de origen natural, de origen antrópico, cualquier situación de esas que ocurriera que tuviera una magnitud muy amplia, para responder. Los conceptos actuales son muy diferentes, pues estamos hablando de que el proceso de la gestión del riesgo pues tiene 3 elementos que ahorita hablamos de ellos. Pero entonces el tema, por ejemplo, de Armero es que cuando las noticias de Armero salieron al mundo, te estoy hablando de haber leído los libros que han salido al respecto, haber hecho pues como una investigación documental de muchas cosas sobre el incidente de Armero para entender cómo se manejaron muchos elementos de la logística y qué errores ocurrieron ahí. Se da uno cuenta que lo primero que sale en las noticias al mundo es que hubo un volcán glaciar, tuvo una erupción y destruyó un pueblo. Pues digamos que ese es el contexto. Cuando esta información la ven en Europa y lo primero que leen los europeos es glaciar, asumen que estaban en unas condiciones de frío terribles. Entonces lo primero que llegó de Europa fue una cantidad de sacos, chaquetas, abrigos, y pues todo el mundo sabe muy bien, pues quien conoce bien Colombia, o de pronto para los amigos extranjeros que están conectados el día de hoy, pues Armero está a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, entre la cordillera, y su temperatura promedio son los 30 grados centígrados. Entonces, como la información no se suministró de una manera adecuada en su momento, pues lo que interpretó la gente allá con su ánimo de ayudar, y eso es muy importante, que ahorita lo profundicemos, el tema de la voluntad de servicio y la voluntad de ayuda, porque ejercer una buena logística no significa coartar las intenciones positivas que tiene la gente.
entonces en ese momento, pues todas esas cosas innecesarias que empezaron a llegar, pues lo que empezaron fue a complicarle la existencia a las organizaciones que estaban recibiendo todo ese material. Se necesitaban cosas más importantes en ese momento para atender a los damnificados y desafortunadamente lo que estaban llegando eran cosas que no necesitaban. Entonces son cosas que se terminan perdiendo, que se terminan dañando, que se las terminan robando y que lo que finalmente terminan es haciendo espacio en un bodegaje que uno tenga muy limitado para ese tipo de cosas. Entonces, digamos que esa es la visión de Armero ya van a ser, estamos a prácticamente 3 años de que se cumplan los 40 años de Armero. O sea, ya es bastante tiempo recorrido ahí en ese sentido. Entonces Charly, para cerrar la pregunta, la logística humanitaria no es solamente el proceso de llevar y traer cosas, es entender qué es lo que sucede, cuál es el contexto de lo que está pasando, y de acuerdo a los procedimientos y a lo que se ha establecido a través de gestión de riesgo, de hacer las evaluaciones de daños, los análisis de necesidades que se conocen como EDAN, para hablar, pues digamos, como en términos más técnicos, existen una gran cantidad de procedimientos dados a través de las oficinas o de las agencias encargadas a través de la ONU de este tema, pues como ser los entes rectores, que permiten que eso se haga mucho mejor. Al final, al término de levantar un análisis de necesidades, pues uno tiene que entender que necesidades son cosas que se requieren primero para resolver lo que está sucediendo como evento crítico. O sea, te voy a poner el ejemplo y volvamos a lo más reciente en el mundo. Van más de 50.000 muertos entre Turquía y Siria. Además del sismo principal, han habido bastantes réplicas de mucha intensidad, por encima de los 6.5 grados, ¿ya? No hablo de la escala de Richter porque digamos que la escala de Richter es un concepto que ya no es el que tiene vigencia en los temas de sismos. Ya después hablamos también de eso. Eso es tema para otra charla, mejor dicho. Pero entonces digamos que han habido bastantes sismos que han seguido provocando cosas diferentes allá. Alguien me llamó hace pocos días, no, es que queremos ayudar con el tema de lo de Turquía. Y yo, ok, ¿y qué es lo que quieren hacer? No, es que vamos a empezar a recoger ayudas. Listo, ¿ayudas de qué tipo van a recoger? No, oriéntame. Bueno, listo. Entonces la palabra más importante de estos temas es dejarse orientar. O sea, dejarse orientar. Entonces a esa persona lo primero que yo le dije fue, métase a la página de la Embajada de Turquía y miren la página de la Embajada de Turquía dentro de la solicitud internacional de ayuda que ellos establecen, que están pidiendo. Porque no tiene ningún sentido decir necesitamos cepillos de dientes y crema dental, cuando de pronto alguna organización en el mundo dijo voy a donar 1 millón de cepillos de dientes y voy a donar 1 millón de cremas dentales personales. Porque normalmente eso es lo que pasa dentro de la logística. Las organizaciones asociadas a la logística humanitaria pues ya tienen una estructura establecida de más o menos qué se necesita y lo van estableciendo. Entonces, esas pequeñas ayudas o esa ayuda que se hace de manera desinteresada a nivel comunitario, hay que saberla orientar primero para que no se pierda el esfuerzo de la gente, porque el esfuerzo de la gente es positivo, necesario, es altruista, entonces pues no se nos puede olvidar que estamos haciendo eso porque alguien lo necesita. Entonces creo, Charly, que más o menos ese es el contexto inicial de qué es lo que puede ser la logística humanitaria en aspectos de desastres y en rescate. Gracias, Pipe. Bueno, aparte de eso, pues con lo que vos explicás con referencia al tema de logística humanitaria, hay un tema importante que a mí me ha retumbado mucho en la cabeza y es el tema del voluntariado. Quisiera que habláramos un poquitico sobre ese tema, sin afectar, sin tocar fibras, porque esto, vuelvo y repito, para las personas que se están conectando, esto es una charla, esto es compartir, adquirir un poco más de conocimientos y brindar a las personas que se conectan
un conocimiento más. Aquí simplemente somos dos amigos hablando y charlando sobre este tema y pues una persona con la experiencia que vos tenés en el tema del voluntariado. Yo vivo el voluntariado porque el BRAC es un grupo de voluntarios y vibramos con el voluntariado, pero me gustaría que vos nos aclararas un poquitico ese concepto sin tocar fibras de nada, pues porque sé que hay gente que de pronto puede llegar en un momento determinado a sentirse incómoda. Y esa no es la idea es que hablemos un poco sobre ese tema abiertamente y que las personas que están conectadas conozcan un poco más de él. Bueno, Charlie, lo primero que yo te puedo decir es que el voluntariado es un tema de pasiones. El voluntariado es un tema de pasiones que desafortunadamente hay veces que la gente no lo sabe llevar y se va a los extremos, ¿ya? Por ahí alguien nos está colocando que la ayuda humanitaria se le debe enfocar a las normas mínimas del manual Esfera. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo le quitaría la palabra mínimas al manual Esfera. El manual Esfera, del cual podemos hablar un poquito más adelante, establece algo fundamental y son las normas de comportamiento de las personas que son operadores humanitarios. Es tan elemental como eso, son unas normas mínimas de qué hacer y está basado en un concepto que se llama la acción sin daño. Ahorita más adelante lo tocamos y muchas gracias ahí por haberlo colocado en los comentarios. Si quieres como que ampliemos algo más, lo vuelves y lo colocas ahí. Entonces, Charly, para conectar el tema de los voluntariados, pues si bien se vuelven un tema de pasiones y de que la gente de verdad lo hace porque tiene un propósito positivo para la gente que quiere ayudar, no se puede pasar de la línea de entender que el voluntariado se debe organizar, estructurar y sobre todo subordinar a aquellas organizaciones y estructuras, ya sean locales o nacionales, que son entes rectores en los diferentes términos de la atención. Como el voluntariado no es una actividad profesional, lo más importante que debe hacer el voluntariado, si quiere servir en diferentes áreas, es primero escoger un área específica en la cual quiere trabajar. Uno de los elementos que hemos hablado toda la vida con el tema del BRAC es entender, que por aquí se nos conectó un muy buen amigo que es nuestro Marcos, por aquí luego conectándose, es entender que no podemos ser rescatistas o voluntarios de todas las labores de rescate. Si yo me pongo a mirar cuántas especialidades de rescate puede haber en el mundo, te puedo decir que nos pueden dar como 3 días aquí hablando de cada una de ellas. O sea, hablar de rescate en espacios confinados, hablar del rescate de minas, hablar del rescate acuático, hablar del rescate de montaña, o sea, cada una de las estructuras colapsadas, manejo de sustancias peligrosas, todas y cada una de esas especialidades o ámbitos del rescate son absolutamente diferentes el uno del otro. Entonces, no se trata de que todos tengamos que saber hacer rappel, o no se trata de que todos sepamos levantar una camilla. Esos son los conocimientos básicos que debería tener una persona que está interesada en ayudar. Entonces, lo que hay que entender desde esa primera óptica es un tema que se llama entrenamiento. Y el entrenamiento, cuando uno habla de entrenamiento, hay que hablar del sostenimiento del entrenamiento. ¿Cómo hago yo dentro de una organización de voluntariado para hacer entrenamiento y sostenimiento del entrenamiento? El entrenamiento básico fundamental es el que le da la habilidad a la persona de desarrollar una tarea específica. Y, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos es el rappel. Solamente el rappel como actividad de descenso. Yo no estoy hablando de rescate con cuerdas, de rescate de acceso vertical, no estoy hablando de nada, solamente el rappel como actividad. El rappel te da la capacidad de descender de un helicóptero, de descender de un puente o de descender desde una pared, para sintetizarlo de esa manera. Si a
adquieres la capacidad de hacer rappel, eh, y porque ya hiciste rappel una vez, no eres instructor de rappel. Entonces, hay muchas personas que desarrollan un entrenamiento, adquieren, digamos, la habilidad de desarrollar la actividad y ya se consideran instructores de la materia. Eso es un gran error dentro de los procesos, dentro de lo que puede hacer un voluntariado, porque si yo no tengo la fundamentación técnica y teórica de una competencia, pues seguramente voy a generar un error operacional demasiado grave en una situación que realmente se necesite la competencia. Pero entonces, como estamos hablando desde el tema del voluntariado, yo no puedo condenar o no le puedo decir al voluntario que no desarrolle una actividad en específico porque no puede sostener el entrenamiento. Lo que hay que hacer es que las organizaciones como tal deben establecer unas normas con sus voluntarios en donde no signifique que yo estoy siempre listo para salir a la emergencia. Yo también tengo que estar siempre listo para ir a entrenar, para ir a escuchar una charla de primeros auxilios. Si me tienen que repetir una vez al mes cuáles son las tablas de signos vitales, pues yo tengo que escuchar una vez al mes cuáles son los signos vitales, porque seguramente el próximo mes la AJA cambia el algoritmo de RCP y ya entonces ya no son tantas ya no son tantas compresiones, sino que ya no son 100, sino que ya son 150. Entonces ya cambiaron el algoritmo por algún otro motivo. Lo más importante del voluntario es que tenga la conciencia de que ellos llegan a asistir a una operación, no a tomar el control de las operaciones. Porque una de las cosas que nos ha pasado, a mí me ha pasado en un par de situaciones que me ha tocado atender, que los voluntarios quieren llegar a tener el control de la situación. Entonces, pues yo no soy una persona agresiva en términos de decirle váyase de acá, no. Yo llego siempre y pregunto, venga, ¿qué está haciendo? No, es que vamos a organizar el puesto de mando. Ah, ok. ¿Y por qué estás organizando el puesto de mando? No, lo que pasa es que yo estuve allá donde están los de naranjado y donde están los de azul, para no decir el nombre, y me dijeron que no me querían acá, entonces yo me vine a organizar mi puesto de mando. Entonces ahí es donde uno dice, no estás articulado con el sistema como es necesario. Y como eso es una actividad muy recurrente, el Sistema Nacional y algunas organizaciones mundiales ya hablan del voluntariado en términos de turistas de emergencia. La aclaración que hiciste al principio de la charla estuvo muy bien. Estuvo muy bien de que no se trata de herir susceptibilidades, no se trata de tocar susceptibilidades con el tema en específico del voluntario. Lo que necesitamos, pues bajo esta óptica, es que el voluntario tenga la conciencia de que se tiene que capacitar y que tiene que hacer parte de una estructura y que tiene que tener una recurrencia en lo que hace. Por ahí nos colocaron un mensaje que los perfiles de los voluntarios son profesionales y especialistas. Sí, pero ¿en qué áreas? Ya, yo no puedo hablar de que todos los médicos del mundo van a ser voluntarios en una emergencia grande. Seguramente todos los médicos van a estar abocados a atender personas en las instalaciones y en las instituciones que están destinadas para tal fin. Seguramente van a haber algunos médicos en algunas atenciones en campo. Pero si yo necesito una persona que sea un electricista en una emergencia, porque no puedo acceder, porque hay una toma de corriente al piso y yo no sé cerrar una cuchilla de una torre eléctrica, pues yo no necesito que sea ingeniero con una gran, necesito que sea una persona que tenga experticia en el área que uno necesita. ¿Ya? Entonces, en gestión del riesgo, John Ramos dice en gestión del riesgo. Profesionales y especialistas en gestión del riesgo
es muy difícil que todo el mundo sea profesional y especialista en gestión de riesgo. Vuelvo al punto, y es que con los voluntarios yo tengo que aprovechar la buena intención de todas las personas. Porque una persona no tenga una competencia específica, yo no le puedo decir que no sea voluntario. Diga, en el caso de nosotros, por ejemplo, Carlos Santiago y el grupo BRAC, muchas de las personas que están en este grupo son pilotos o son ingenieros de aviación. Entonces, seguramente son personas que tienen... Tripulantes también, tripulantes de cabina de pasajeros, Pues, técnicos aeronáuticos, despachadores. claro. Entonces, pero son personas que le están dedicando tiempo que no le tienen que dedicar a esto, se lo dedican porque quieren, y le dedican tiempo a capacitarse, tal como le está diciendo John ahí, en gestión del riesgo. Se están capacitando en soporte vital básico, se están capacitando en investigación de accidentes, se capacitan en una gran cantidad de cosas, pero lo que hay que entender con el voluntario es que no es solo la persona, que no es solo la persona, es la organización. Y hay que entender algo muy importante. Si yo soy una persona que digo, me voy a ir a atender me voy a atender una, una emergencia, ok, ¿cuál es mi equipo? ¿Cuál es mi capacidad de sostenimiento en la operación? ¿Qué es lo que yo le voy a aportar a la operación? Porque presta la atención a algo muy importante. En una emergencia, y te voy a poner el caso de Mocoa, a mí no me hubiera, pues digamos que quienes estuvieron o estuvimos en Mocoa, en algunas áreas de lo que pasó en Mocoa, que a mí me tocó estar en Mocoa, pero como piloto, con el helicóptero en su momento. Si todas las personas que hubieran llegado a la emergencia de Mocoa fueran especialistas de gestión del riesgo, ¿quién se hubiera encargado de organizar el albergue temporal? ¿Quién hubiera organizado o hubiera establecido el área de cocina? Finalmente, la gestión del riesgo nos llama a algo en estos términos, y es que no lo tenemos que saber todo, pero también tenemos que involucrar a la comunidad en la recuperación. Entonces, todas aquellas personas que sirvieron para bajar costales, para subir elementos, para prender las cocinas, todas esas personas fueron voluntarios que fueron con un propósito específico a cumplir una tarea específica. Entonces, el llamado y la conclusión de ese tema de voluntariado es que hay que tener claro desde la organización qué es lo que se quiere hacer como organización. Si yo quiero ser una organización de voluntariado, ¿qué voy a hacer? Si me voy a especializar en algo, definir cuál es mi especialidad. Y si mi especialidad no riñe con la experticia y la designación específica de una persona, de una organización, como pueden ser los bomberos, como puede ser la oficina de gestión del riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que llegar a decir, yo tengo la capacidad de integrarme con esa organización. En el chat nos están colocando y están hablando mucho del sistema de comando de incidentes. Yo los invito a algo con el tema del sistema de comando de incidentes. Hay muchas organizaciones acá que no enseñan bien el sistema de comando de incidentes y enseñan el sistema de comando de incidentes como una estructura rígida. Yo los invito a que miren los manuales de OFDA USA como uno de los principales gestores y aportadores de conocimiento en esos temas de sistema de comando de incidentes, y que se den cuenta que el sistema es flexible. Lo que pasa es que cuando uno se hace un prejuicio, y aquí sí hay un tema importante, Charlie, con el tema de los voluntariados, y es que uno se hace prejuicios con ellos por el abordaje de la emergencia, ¿ya? OFDA también, tienes toda la razón, la OFDA también. Cuando uno
cuando uno se enfrenta al voluntario en una situación de estas, y el voluntario no tiene equipo, no tiene dónde quedarse, y la respuesta es, no, es que yo me quedo en el albergue temporal. No, yo como de lo que están comiendo los que están en el albergue. Pues esa persona me está quitando espacio del albergue, se está tomando el agua y se está comiendo la comida de las personas que lo necesitan. Entonces no me está sirviendo. No me está sirviendo porque no me está generando una solución. Entonces, ese tipo de cosas, Charlie, son las que le generan a uno una tara con los voluntarios. Pero finalmente la invitación es que los voluntarios en estos temas tengan la conciencia de que se deben preparar bien, de que deben de estar bajo la sombrilla de una organización que tenga estructura y que salir, que salir de una u otra manera a una emergencia requiere organización y requiere sostenibilidad. Yo, por ejemplo, voy a una emergencia porque es mi trabajo ir, pero seguramente si mi trabajo fuera estar en una oficina en Medellín o estar en un taller en Bogotá o hacer alguna otra cosa, pues seguramente yo no le voy a poder dedicar 15, 20, 30, 40 días a un despliegue porque pues sencillamente tengo otras cosas que hacer. Le voy a responder a John, y John, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Lo que pasa es que estamos hablando en este sentido que precisamente lo que acabas de escribir es que lo que se trata de buscar es evitar la improvisación. Nosotros no necesitamos gente que llegue a improvisar. Lo que estamos diciendo aquí muy específico con el tema de los voluntariados es que si existen los voluntariados, porque existen y van a seguir existiendo, y porque lo peor que puede hacer una organización territorial es decirle a los voluntariados no me ayuden, porque en el día que suceda una emergencia que se salga de la capacidad de respuesta de las entidades como tal, seguramente es que se van a necesitar los voluntarios. Entonces no va a haber nada peor que una ciudad, un municipio, una organización territorial peleada con los voluntarios cuando precisamente le pase algo negativo. Por eso la invitación a través de esto es a la que la gente se prepare, se capacite y, como les digo, haga parte de una organización con estructura. Entonces creo que ese es como más o menos el marco, Charlie. Ok, Pipe, gracias, hermano. No, es un tema claro, es un tema que, digamos que de cierta forma genera muchos aspectos, hay mucha controversia. Hemos visto que muchos han interactuado en el chat, pues porque cada uno tiene su concepto desde lo que ha vivido también. Digamos que nosotros en el PRAC hemos tenido infinidad de operaciones y de hecho nosotros en nuestro entrenamiento y nuestra mística como voluntarios siempre hemos tenido de que tenemos que ser siempre autónomos, no nos podemos volver una carga más para las entidades o para la entidad que está en ese caso dirigiendo la emergencia. Entonces no, estamos yo creo que alineados en ese tema. Una pregunta que también es un poco espinosa y que yo sé que crea un poquitico de escozor en las personas, y es, hablando en términos abiertos como amigos, yo tengo mi concepto personal. ¿Qué tan preparados estamos nosotros en Colombia para una situación de emergencia? ¿Cómo nos estamos preparando? Yo sé que hay entidades muy equipadas, muy entrenadas, pero realmente donde en Colombia llegue a suceder algo parecido a lo de Turquía, te cuento que tengo mis dudas. Bueno, Charlie, el tema, como lo dices, es bien espinoso. Y yo estoy seguro que hay más de uno en este momento así con los dedos puestos en el celular, expectante a que digamos algo al respecto. Y creo que eso se trata de charlar. Lo primero que hay que decirle a todo el mundo es que uno no tiene la verdad absoluta. O sea, nosotros estamos aquí dando una posición, tal como tú lo dijiste, desde cierto grado de experticia y conocimiento de las cosas. Yo les aclaro, yo
no estoy hablando de esto por hablar, me lo estoy inventando. Yo soy profesional en la área y tengo una maestría en gestión del riesgo, y he adelantado varios estudios al respecto y dicto clase en una universidad aquí del país en temas de logística humanitaria. Entonces, de cierta manera, antes de yo arriesgarme a emitir una posición, pues la estoy fundamentando digamos, en un contexto académico y de experticia para dar la posición. Igual considero que no estoy pues como muy salido de la lógica de lo que puede hacer todo este tema. No hago parte del sistema, o sea, yo no hago parte digamos, ni de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ni el DAGRAN, ni el DANGRE. Yo trabajo en una organización del Estado, pero digamos que es una organización que se dedica a asistir el sistema, o sea, es parte del sistema. Entonces, el tema, Charlie, es que en Colombia se han dado pues, pasos muy positivos, y te lo voy a decir en términos técnicos. Tenemos una capacidad con los equipos USARCOL que se han certificado a nivel internacional impresionante, o sea, tenemos una capacidad bárbara ahí en ese tema. No, y el tema de tecnología, pues que también hay mucha tecnología de punta, todos estos sistemas de alerta temprana, todo eso apoya y ayuda demasiado. Pero a veces yo me ponía a pensar ahora con lo de Turquía, yo decía, Dios mío, si una cosa de esta llega a suceder en Colombia, ¿cómo estamos nosotros? Charlie, pero entonces, espérate, termino, porque es que el tema de cómo estamos preparados también depende de la óptica de dónde lo miremos. Si vos lo mirás desde la óptica de las organizaciones como tal, las organizaciones se sacan la leche preparándose en distintas áreas para dar lo mejor. O sea, la representación que Colombia mandó a Turquía ahora fue una muy buena representación, equipo USARCOL, caninos, o sea, gente especializada en el área, pues de mucha experticia. Lo que te decía, en este momento en la plataforma regional de reducción de riesgo de desastres que se está haciendo en Paraguay, pues hay representación de Colombia y están con la representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Reducción del Riesgo de Desastres sentados lado a lado, hablando en temas de gestión del riesgo. De hecho, es una de las personas que está ahí, también es profesora de la universidad en la que yo dicto clase. Pero el tema es que uno mira y es que no hay o sea, mi crítica al sistema es que no hay un pensamiento unificado y muchas veces la respuesta para la preparación y la organización de la estructuración de las organizaciones es hágalo solo, ¿ya? Hágalo solo, pero porque el componente técnico de la preparación y la disponibilidad dice, usted tiene que tener la autonomía para responder. Ok, yo tengo la autonomía para responder, pero si yo no soy una organización que tenga un proceso financiero, o sea, no tenga un soporte financiero externo, pues tener capacidades para responder ante una emergencia es muy costoso. Es muy costoso, los equipos son costosos, el entrenamiento es costoso. Mantener el entrenamiento yo creo que es más costoso que tener el equipo. Porque una de las conciencias que apenas se está desarrollando es la del entrenamiento recurrente. ¿Qué es el entrenamiento recurrente? Para las personas que nos están escuchando y que de pronto no tienen la conciencia de que es el entrenamiento recurrente. He visto personas que conozco, un par de personas que conozco que están conectadas, que sí lo saben. Son instructores de bomberos y todas esas cosas y saben que es el entrenamiento recurrente. Cuando yo adquiero una capacidad, cuando yo adquiero una experticia en algún área, y vamos a hablar ya el acceso vertical con cuerdas. Yo no hablo de rescate vertical, sino de acceso vertical con cuerdas, porque es que el rescate vertical se refiere a otro tipo diferente de equipos pesados y muchas otras cosas que los tienen grandes organizaciones, ya están al nivel de los equipos livianos, intermedios de y cosas así.
Pero cuando yo como persona adquiero la capacidad de hacer acceso vertical con cuerdas, es que yo tengo por lo menos la capacidad de manejar mi equipo personal, ¿ya? Pero ¿cuánto me cuesta a mí mantener esa capacidad? En dinero es difícil saberlo, porque entonces a lo que yo me voy es, ¿será que yo mantengo una capacidad o mantengo una certificación a nivel de IRATA? ¿O será que mantengo una certificación a nivel de SPRAT? No, pero es que aquí en Colombia todo el mundo conoce IRATA. Entonces IRATA me exige unas horas, me exige un tiempo de entrenamiento, me exige muchas cosas. Dinero, dinero. Cuando miramos las organizaciones, sí sigue existiendo una mala praxis y es seguirse preparando para la respuesta. Hace muchos años no he vuelto a ver que actualicen ese indicador, pero más o menos como en el 2014, en el 2015 que yo estaba haciendo la maestría, había un indicador que decía que los países desarrollados por cada dólar, por cada que ellos invertían $1 en capacidad de respuesta, pero también invertían $1 en conocimiento y reducción del riesgo. Nosotros, como país en vía de desarrollo, ¿cuánto estamos invirtiendo en conocimiento del riesgo? ¿Ya? ¿No sería más fácil para mí si hay una emergencia? Yo estoy en Bogotá en este momento y Bogotá está dentro de su tiempo de periodo de retorno para que haya un gran sismo. ¿Será que no es más fácil para mí como organización de rescate que las personas de un edificio tengan maletín de emergencia, sepan cuáles son las rutas de evacuación, sepan qué hacer en una situación dada, a que yo tenga que llegar a controlar una gran cantidad de personas que no tienen ni idea qué hacer porque no identificaron adecuadamente el riesgo? Entonces, digamos que estamos en un proceso de desarrollo, Charlie, de las capacidades de respuesta, es muy positivo, pero a veces se nos olvida que hay que hacer conocimiento del riesgo. Y el conocimiento del riesgo incluye la identificación del riesgo y sus componentes. En términos de gestión del riesgo, y quienes me están escuchando en este momento, creo que no me dejarán mentir, uno no habla de desastres naturales. Los desastres naturales no existen. Y existe un gran teórico colombiano de la gestión del riesgo de desastres, que es el señor Gustavo Wilches Chaus, que ha escrito varios libros, que es consultor internacional, que es una persona que convirtió su vida en ser un pensador de la gestión del riesgo. Y el resumen de lo que él dice es que la naturaleza no tiene la culpa de que nosotros estemos puestos donde ella tiene que pasar. Entonces, Armero, o sea, el volcán Nevado Ruiz, no tenía la culpa de que los españoles hace más de 500 años, porque descubrieron que esa zona era adecuada para el cultivo y para colonizar y demás, cogieron y cambiaron el cauce del río. Pues, oh sorpresa, 500 años después, y lo pueden consultar, existe data de lo que les estoy diciendo, de que cuando llegaron a esas tierras, cambiaron el cauce del río, y ya Armero había sucedido antes. Lo que pasa es que en esa época las noticias, no había Instagram, no había TikTok, no había Facebook para registrarlo. Fue un fray el que cogió y escribió qué era lo que había pasado, y eso quedó escrito, digamos, quedó dentro de un documento religioso que decía que había sucedido ahí. Pero la naturaleza no tiene la culpa que nosotros nos pongamos en el camino de ella, ¿ya? Cuando se habla de desastres antrópicos o de origen antrópico, pues nosotros como personas sí tenemos la culpa de que ocurran. Por eso se llaman antrópicos. Cosas que tienen que ver con la tecnología, grandes desastres como Chernobyl, y pues inclusive cosas como... Mucha gente habla del tsunami de Japón,
del tsunami de Japón, Japón, que tal vez es uno de los países más desarrollados en temas de gestión del riesgo, ellos tenían unos cálculos de todo su esquema de respuesta y de su esquema de prevención para un tsunami, considerando un movimiento de aproximadamente 8.5 grados. Y el movimiento que hubo fue de 9.1, no me acuerdo exactamente. Y el hecho de que, como eso es una escala logarítmica, pues el hecho de que pase de 8.5 a 9.1, el incremento en el movimiento, en la fuerza, en la energía que se libera es altísimo. Con todo y eso, con todo lo que estaban preparados, miren cuál fue el desenlace. O sea, se originó el casi desastre nuclear de Fukushima, pero lo sorprendente no es ni hablar de que de pronto ellos se equivocaron en los cálculos, o no se equivocaron, digamos, su análisis no les permitía identificar que pudiera ser superior el tsunami. Pero lo sorprendente de lo que nadie habla de lo que pasó en Japón fue que Japón aproximadamente en dos semanas ya tenía recuperada la infraestructura y ya había recuperado medios de vida. Entonces, ¿qué estrategias y qué cosas se diseñan para recuperar los medios de vida en una situación de estas? La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene planes para esto, pero los planes dependen mucho del orden territorial. Entonces ahí es donde entra el problema, Charlie, y es que por temas de presupuesto y por temas de desconocimiento territorial, muchas veces lo que sucede es que, de acuerdo como lo dice la ley 1523, efectivamente abren la cuenta del fondo, del fondo de gestión de riesgo, pero ¿y cuánta plata le ponen? Si no hay una identificación adecuada de los riesgos a nivel local, seguramente no va a haber una cuantificación de qué daños me pueden ocurrir. No me lo estoy inventando yo. Yo invito a la gente a que consulte un documento que se llama el Informe GAR 2022. El Informe GAR es el Global Assessment Report, que lo desarrollan una gran cantidad de organizaciones que se dedican a evaluar el riesgo a nivel del mundo, ¿ya? Y lo que han concluido de lo que se viene cumpliendo del marco de acción de Sendai, que es 2015-2030, que ya casi lo acabamos, es que irremediablemente los países se han adaptado medidas, pero que los problemas son del orden local. Y te tengo noticias, ¿dónde están los voluntarios? En el orden local. Entonces, sí hay desarrollos maravillosos. Hace algunos años, con alguna cercanía con los bomberos de Bogotá, el tema de desarrollo tecnológico que ellos han hecho ha sido grandísimo. Con los bomberos de Envigado, hace el año pasado precisamente pasé por allá. No son muy conocidos míos, pero pues sí conozco algunas personas ahí en temas de desarrollo A tecnológico. propósito de bomberos en Envigado, se certificaron USA esta semana. Felicitaciones. Sí. Un gran trabajo el que ha hecho mi capitán Morales, allá un gran amigo, y han hecho un trabajo excelente. Entonces, Charlie, creo que las entidades como tal, desde su labor, han hecho un excelente trabajo empujando el sistema. Pero existe algo que se llama el poder. Y el poder se establece a través de una fórmula que es la capacidad más la voluntad. Si tenemos la capacidad a través de las organizaciones, solamente queda faltando el pedacito de la voluntad para que el poder de resolver un problema, como lo puede ser un desastre o una emergencia, se pueda llevar a feliz término. Qué interesante esa frase. Poder más voluntad. Poder es igual a capacidad más voluntad. Interesante, interesante. Bueno, Pipe, ya van siendo las 9:15. Tenemos en estos momentos personas conectadas. El doctor Zapa se conectó por acá. Un saludo al doctor Carlos Zapa, quien nos acompaña esta noche.
a Ale Herrera, a Leonardo, a todos ustedes, pues gracias por estar acá en esta noche y compartir un poco más con nosotros de estas vivencias que hemos tenido a través del tema de voluntariado y temas humanitarios en cuanto a la parte de búsqueda, localización y rescate. Pipe, para ir cerrando y para ir dándole como un contexto a esta charla que ha sido muy interesante, bastante nutrida, donde de pronto hemos tocado algunas fibras, pero que es bueno tocarlas, es bueno hablar de todo esto porque al fin y al cabo vivimos en este país y nos duele. Y uno piensa, hombre, yo soy voluntario y, bueno, listo, yo estoy dispuesto a ayudar, pero mañana pasado, mañana ocurre una situación de emergencia y me toca a mi familia, toca a mi gente, y ahí es donde uno dice, hombre, ya esto es otro cuento, ya es muy diferente. Y creo que ahí quiero yo de pronto ir cerrando con una palabra no, con una pregunta clave y es, ¿qué se está haciendo por los voluntarios hoy? ¿Cómo ves tú el tema del voluntariado desde la óptica nacional? Hombre, Charlie, vuelvo y te digo lo mismo. Yo, de una u otra manera, como muy aparte del sistema, yo lo veo como una percepción personal también, de cierta manera como lo voy a tratar de ver como voluntario también. Y es que de una u otra manera es difícil encontrar hacia dónde mirar que el voluntario diga, ese puede ser mi referente. ¿Por qué? Porque por las experiencias vividas, como yo se los digo, o sea, como las experiencias que el sistema ha vivido con los voluntarios, pues el sistema no, digamos, que tiene muy clara un proceder, y es que debe proceder con las organizaciones establecidas. En su momento hubo o hay una organización, no sé, que era como, le colocaron algo así como el Sistema Nacional de Voluntariado, con riesgo de equivocarme, posiblemente yo en su momento estuve como indagando por un tema de participación, pero a través del movimiento Scout. Y lo que descubrimos es que ni es sistema nacional, porque no es reconocido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ni hace parte de una organización, o sea, no hace parte de una organización. Entonces entiendo es que fue como un propósito de organizarse entre los mismos voluntarios para tener algo de representatividad. Agruparse. Algo de representatividad. Pero entonces, desafortunadamente, esos muy buenos esfuerzos, esas muy buenas intenciones, pues quedan en acciones limitadas, porque no tienen una representación a nivel político. O sea, no tienen representación y no tienen acogida, no tienen un interlocutor político que los escuche, que escuche y entienda que sí se pueden hacer las cosas. Yo tengo una posición con las personas que yo me desenvuelvo en términos de capacitación y, digamos, en términos de trabajar con voluntariados, que uno lo hace, yo lo hago, pues vos lo sabes muy bien que por ejemplo, el trabajo que yo hago con ustedes en el BRAC, pues es por fuera de mi tiempo de trabajo, que yo no me involucro las veces que me he involucrado en una búsqueda y rescate con ustedes, porque he estado literalmente de vacaciones. Pero que en mi tiempo laboral, pues yo no me puedo dedicar al voluntariado. Pero sí sería muy positivo que el voluntariado tuviera algún tipo de representatividad. ¿Qué me parece muy positivo en la ciudad de Medellín? Porque pues, para que la gente tenga el contexto, la gente que está por fuera de la ciudad de Medellín tenga el contexto. Y es que de una u otra manera en Medellín sí ha sido posible que los voluntarios trabajen y se articulen con el sistema local. Total. Son 7 grupos de rescate los que tenemos acá y todos somos unidos. De cierta forma somos muy unidos, trabajamos muy en equipo y el sistema departamental y municipal, pues digamos que
siempre nos ha tenido en cuenta y eso es algo muy positivo para nosotros como voluntarios. Claro, pero entonces es un municipio en específico, porque es la ciudad de Medellín, y un departamento. Para los que están en otros países, pues un departamento acá es el equivalente a una provincia, ¿ya? Los que son, que son de estados federados, el equivalente a un estado. Pero un departamento, eh, una ciudad de un país de más de 30 departamentos, de más de 1.125 municipios, pues es un indicador muy pequeño, a pesar de que Medellín eso es una ciudad muy grande, es un indicador muy pequeño en términos de gestión del riesgo de política pública en el orden nacional. Entonces, creo que también hay una tarea grande de parte de los voluntarios y es demostrar que tienen las capacidades, no llegar, como el comentario que nos hacían ahorita, no llegar a improvisar a las emergencias, que es definitivamente lo que uno no puede permitir que suceda bajo ninguna circunstancia, porque pues en vez de hacer algo positivo, terminan haciendo algo negativo. Entonces el concepto mundial de la acción de daño es, si usted no sabe hacer algo, mejor no lo haga para que no genere más daño. Creo que ese es el mejor consejo y creo que es la visión que se puede tener con respecto al voluntariado, que se capaciten y que se formen, se organicen de la mejor manera, si lo quieren hacer, porque precisamente para eso son voluntarios, y que tengan la capacidad, la conciencia y la paciencia de tratar de interactuar con las organizaciones locales y demostrar que tienen las capacidades de ayudar. No llegar a las situaciones a ocupar espacio. Totalmente de acuerdo, Pipe. Bueno, y para ir cerrando, queremos hacerle una invitación a las personas que estuvieron conectadas y que de pronto más adelante van a ver esta charla que tuvimos en la noche de hoy, miércoles, que la vamos a subir a la página de Instagram del BRAD. Es que les queremos hacer una invitación muy especial que vamos a hacer. Vamos a realizar un curso ahora. Finalizando en el último fin de semana del mes de abril. Y pues Pipe, vos vas a ser uno de nuestros compañeros que nos vas a apoyar ahí en todo este tema y quisiera que vos explicaras un poco sobre el ELITAC, el gran trabajo que hemos venido haciendo para capacitar y entrenar a una cantidad de personas que lo quieren hacer de una manera diferente. Entonces, adelante, te escuchamos. Bueno, Charlie, y para todos, hombre, primero un saludo porque por aquí veo que nos están saludando de los bomberos aeronáuticos de Barinas. Un saludo ahí para Carlos y muchas gracias por tu saludo también. Eh, Ahí te echo la puya de que nosotros aquí, por lo menos cada 8 días, vamos a tratar de hacer estos programas, no solo Sí, con sí, sí. otras personas que hablen de estos temas, para lo que dice ahí Alas Medevac, que es cosas que nutren. Nosotros lo que buscamos es generar conciencia y generar que el espíritu del voluntariado crezca y haga cosas positivas realmente. Bueno, el tema del curso, Charlie, nace precisamente de esto que estamos hablando, de querer darle la oportunidad a tanto profesionales en la gestión del riesgo como a los voluntarios de la gestión del riesgo, en dos áreas específicas. La primera es la interacción con aeronaves en terrenos no preparados, específicamente con helicópteros. Y la segunda es el manejo de situaciones médicas de trauma en situaciones hostiles. Entonces ahí conformamos con la parte de operaciones helicoportadas y con el curso Predator, del cual el doctor Carlos Zapa, que por aquí nos está viendo, es el líder y mentor de ese curso. Integramos ambas capacidades en el curso que se llama ELITAC. Es el curso ELITAC. El propósito que tiene es enseñarle a las personas a hacer las cosas bien en términos de operar con aeronaves cuando se trata de
transportar personas que están heridas por cualquier situación y no existe una capacidad del sistema, necesidad voluntariado lo que lo tienen que hacer, o inclusive las organizaciones profesionales, y no tienen la posibilidad de acceso específico que tiene que ver con la aeronave. Básicamente, obviamente, lo que nos convoca en términos de aviación es hablar primero de seguridad operacional. Hay que entender qué cosas, cómo se acerca una aeronave, cuáles son las señales, cómo la orienta uno, información a los pilotos, cómo selecciona un área no preparada, obstáculos, cómo identificar, cuáles señales hay que colocar en el terreno, cuáles son los elementos necesarios para poder orientar a esa aeronave. Eso es una parte digamos que es lo de la parte de las operaciones helicoportadas. La parte del curso Predator, digamos que para mí es una de las mejores capacitaciones y entrenamientos que he podido ver en términos de atención de víctimas, porque no es la misma charla de que usted lo sienten hablarle de los signos vitales y decirle que es una hemorragia y decirle que el pulso se toma en la carótida y que si no lo puede tomar en la carótida entonces lo tiene que tomar en la muñeca, y si no es en la muñeca entonces tiene que buscar la arteria femoral y todas esas cosas. Pues que si yo quiero que eso me lo digan, pues yo lo veo en un video de YouTube o lo consulto. La particularidad del curso Predator es que es muy dinámico, que tiene la capacidad de evitar el estrés de las situaciones reales de hostilidad. Entonces nos trae pues como a esa condición de esto no es solamente 1, 2, 3, 4, 5 y pongo un torniquete. Se requiere mucho de la condición psicológica de las personas que intervienen en él. Y la otra parte que involucramos o que incorporamos en el curso como tal es el de la planificación de las operaciones SAR, con el uso de las aeronaves y con el uso digamos, de esas capacidades que se adquieren a través del Predator. Así que pues de pronto hoy no hemos pasado pues de más de 20 personas, pero quienes están acá y quienes nos están escuchando, pues bienvenidos sean a preguntarnos por el mensaje directo y todas esas cosas, y nosotros les vamos dando la información. Igual el propósito de estos directos es ir haciendo esas charlas que nos van motivando a conocer lo que la gente quiere en los términos de capacitación. Y después de haber visto pues qué cosas son las que no salen bien en el desarrollo de las operaciones, fue que nos dimos a la tarea de construir este curso. Así es, Pipe, sí, muchas gracias. Un saludo especial. Aquí está el doctor Pedro Farías también conectado. Él estuvo en el curso ELITAC 1 que hicimos en el mes de noviembre. Y está el doctor Zapa. Bueno, a todos invitarlos de una u otra forma para que, por favor, se inscriban, nos escriban y al celular, al WhatsApp 311-309-1388 a partir de mañana jueves, después del mediodía, que ya vamos a tener toda la información para enviárselas a ustedes. Es un curso donde verdaderamente se aprende, es un curso diseñado para trabajar bajo presión, en condiciones difíciles, pues porque así verdaderamente es que trabajamos cuando estamos haciendo todas estas operaciones de búsqueda, localización y posterior rescate. Se trabaja bajo presión, bajo condiciones difíciles, y es un curso que fue diseñado precisamente para eso, para que uno se entrene. Como dice un gran amigo mío, que el entrenamiento sea tan duro que la batalla parezca un descanso. Así es. Bueno, Pipe, agradecerte por este espacio de hoy. Sé que hoy corriste demasiado porque tenías clase en la universidad, cosas que organizar en la oficina, y pues te cogí de afán y vamos a hacer esto, y bueno, listo, que lo hacemos, pero justo como pasa siempre, cuando uno tiene algo programado, entonces empiezan a aparecerle a uno las cositas, y bueno, llegamos sobre el tiempo porque ambos estamos ocupados, pero
pero vos sí te mantenés más embolatado que cualquiera y bueno, gracias a Dios pudimos estar esta noche en esta charla. Cordialmente invitado para otra charla cuando quieras, pues porque sé la experiencia que tenés y me alegra mucho que hayas estado aquí en el canal de Instagram del BRAC. A todos nuestros compañeros, a todos los amigos de, de Instagram, a todas las personas que se conectaron, al doctor Carlos Zapa, al doctor Farías, a todos mis compañeros que nos acompañaron, gracias, pero sobre todo a las personas que van a ver más adelante esta grabación, entrénense, hagan algo por ustedes, aprendamos a salvar vidas de forma diferente. Un abrazo a todos, una feliz noche. Pipe, te dejo el cierre a vos. Muchas gracias, hermano. Pues primero decirle a quienes nos están conectados que tengan la plena seguridad que el otro miércoles nos vamos a inventar otro tema para que vuelvan. Seguramente, de pronto no soy yo, de pronto traemos a otra persona. Tengo dos invitados en remojo. Hay uno que es mi coronel José Alfredo Jiménez. Nos quedará una charla sobre CRM y todo lo que tiene que ver con la parte de vuelo. Y para dentro de 15 días hay una persona también muy especial, una gran amiga, la doctora Liana, que nos va a colaborar con una charla sobre psicología de la emergencia. Estamos cuadrando todo, pero esa es la idea, empezar a hacer este tipo de charlas cada 8 días y todos cordialmente invitados. Pipe, discúlpame que te haya interrumpido y te dejo el cierre. Tranquilo. Vea, le quiero decir a todos es que esta hora o estos minutos que ustedes le están dedicando a esto, considérenlo escuchar a unas personas no con experiencia ni con una capacidad, sino unas personas preocupadas porque las cosas se hagan bien. Ya, váyanse con ese mensaje que lo que nosotros pretendemos es que al final del día, en todas las emergencias, en las situaciones que ocurren, todo se haga con profesionalismo y se haga de la mejor manera. Y sobre todo que los voluntarios adquieran la conciencia de fortalecerse en temas de conocimiento, en temas de curiosidad intelectual permanente con este tema para sacar las cosas adelante. Así que no, o sea, de mi parte, ahí está referenciado mi Instagram. Pues yo realmente no coloco nada en el Instagram, lo tengo es como por el tema de hacer el live. Pero pues abierto a que lo que me escriban, pues con muchísimo gusto, pues les doy pronta respuesta. Así que pues no es más, Charlie, muchas gracias y buenas noches. Qué bueno haber hecho esto. Sonido. Charlie, sonido. Pipe, ya, qué pena. Estaba aquí escribiendo también en el Instagram. No, a todos, mil gracias por haber estado acá. A Felipe, por ahí vi que se conectó Sorani, una cantidad de personas Juan José, una gran cantidad de amigos que también son apasionados de este cuento. Y como lo dijo Pipe, somos un par de personas que queremos hablar y nos preocupamos y aportamos un poquitico, un granito de arena para que este mundo sea un poco mejor. Entonces, de verdad, Pipe, muy agradecido con vos, he aprendido mucho de vos, he peleado mucho con vos en las operaciones, pero de verdad que hemos hecho cosas grandes y de verdad que un gran respeto y una gran admiración por vos, mi hermano, porque has sido un gran ser humano, has sido una persona que indirectamente, y ojalá la gente se diera cuenta la clase de persona que tengo yo aquí al frente cuando se trata en el tema de gestión del riesgo y de temas humanitarios. Entonces, mi admiración, hermano, mi hermano y papá, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídate mucho. A todos muchas gracias, un buen descanso, una feliz semana y bueno, nos estaremos viendo. Que estén bien. Pipe, suerte, cuídate. Chao, hasta luego a todos. Gracias.